Lo cambiaron de puesto, pero es como cuando a un cura pederasta lo cambias de parroquia. No. Si hay detenidos, pero Valle sigue siendo consentido. Yo no estoy diciendo que en ese terreno la justicia alcanzó a quien tenga que alcanzar. Me parece que pero es la Fiscalía General de la República la que tendría que estar investigando Valle. Sin duda alguna. Ahí y yo creo que la Fiscalía General de la República no tiene defensa. O sea, sí me parece que la Fiscalía General de la República ha hecho un papel terrible. Y la separas la voluntad de Gertz Manero de la voluntad presidencial. Totalmente. Respeto el punto de vista, respetuosamente no lo comparto. Yo creo que yo estoy convencido. ¿De que es autónomo Gertz Manero? Yo estoy convencido que es tan autónomo que no le sirve al presidente. Bien, Arturo Olmedo, Juan José Llanes, bienvenidos a este escenario de diálogo por primera vez, pues ahora en un trío, ¿sí? Normalmente somos dos los que platicamos en este escenario, pero ahora nos pareció interesante involucrar una voz más, porque les platico que hace unos días aquí estuvimos reunidos tomando un café y surgieron pues algunos escenarios de una plática, de un diálogo que nos pareció muy interesante, pero también muy importante, y los principales protagonistas de este diálogo fue Arturo Olmedo, que vino ese día a grabar tu columna, sí, y Juan José Llanes, que es nuestro aliado en la empresa como representante también de la Organización Nacional Anticorrupción y bueno, buen amigo también de muchos años, y dijimos, bueno, ¿por qué no repetimos un poco el escenario? ¿Sí? Y entonces el escenario es platicar no a favor y en contra, pero sí resolver de una vez que hay temas de los que se puede hablar sin llegar a agredir, y son temas que han causado mucha agresión, porque desde nuestro punto de vista han sido de alguna forma mal llevados, polarizados, que han destruido relaciones sociales, relaciones políticas, han separado familias. Estamos hablando ni de religión, ni de mujeres, ni de carros, estamos hablando de política, y estamos hablando de la cuarta transformación y sus efectos, y cómo la percibe el pueblo, y cómo la perciben los diferentes sectores, frente al que Arturo analizó esta semana como analizó si realmente era uno de los presidentes más poderosos que existía, porque así se ha calificado últimamente, o se ha tratado de analizar últimamente a López Obrador. Y a mí me gustaría iniciar de alguna forma, para ya callarme, con la idea de si es o no poderoso, pues cada quien que lo decida, y pudiéramos hablar al respecto. Pero es confiable y es distinto. ¿Sí? Claro. Es un presidente confiable. López Obrador, ¿se puede confiar en él? Y es, para mi gusto, una pregunta interesante, porque le estamos apostando a que termine su administración. Algunos confían en que no la quiere terminar nunca, ¿no? Que quiere quedarse, y que finalmente termine de alguna forma el circo de la sucesión, porque no es un proceso todavía, para mí es un show. Y es un show que trata de esconder algunas situaciones para que no las veamos con claridad, ¿no? ¿Sí? Pero ahí les dejo la pregunta. ¿Es confiable? Bueno, pues me arranco. Yo creo que sí es una persona confiable, definitivamente. Creo que eso es algo que la gente percibe, sobre todo. O sea, es lo que comunica, cómo lo comunica, lo vuelve una persona confiable. Creo que no juega a aparentar cosas, es decir, él es muy claro, es muy frontal, y regularmente cuando tú sabes cómo es una persona, sabes a qué atenerte con ella, y eso te da una confianza para tratarla, para saber por dónde le entras, por dónde no le entras. Es decir, pues tiene una personalidad más o menos pareja, se sabe que es
un hombre combativo en muchos sentidos, pero pues también platicábamos el otro día, ¿no? Y decíamos, ¿te imaginas a Enrique Peña Nieto entrando a tu casa y sentándose en la sala de tu casa y pudiéndole ofrecer, no sé, pues un refresquito, una copa en uno de tus vasos sencillos? Está complicado. Pero yo creo que cualquiera se puede imaginar a López Obrador sentado en la puerta, en la sala de su casa, ¿no? Y conviviendo. Creo que desde esa perspectiva, o sea, que estoy partiendo de un nivel muy básico de confianza. O sea, creo que se puede ir elaborando desde luego más respecto de confianza política, confianza en otros muchos sentidos, pero estoy hablando de lo que comunica y la idea que nos da de confianza. No sé si me explico. Sí, pero hay quienes han escrito libros de las miles de mentiras acumuladas, por ejemplo, probadas. Yo quisiera apuntar esto nada más. Fíjate que la palabra confianza tiene un componente fiar, y de fiar también se deriva la palabra fe. Entonces, yo no creo que el desempeño de un gobernante pueda resumirse a un acto de fe. Y no, yo con toda sinceridad yo no quisiera tener sentado ni a Peña Nieto, ni a López Obrador, ni a nadie en la mesa de mi casa, al margen de que puedan entrar o no. Es más, ni me los quiero imaginar. Yo creo que se mezclan muchas cuestiones. Una de ellas es si es confiable, y cuando hiciste la pregunta yo me quedé pensando en esto. ¿Cumple lo que dice o no lo cumple? Y si lo cumple, ¿cómo lo cumple? Bueno, yo ahí quisiera notar que siento que ha quedado a deber tantito. Ha quedado a deber tantito partiendo de la idea de que algunas cosas a las que se comprometió públicamente en los tantos años que buscó la presidencia de México, llega al poder y no es exactamente lo que espérame, eso no fue lo que me dijiste, ¿no? Entonces, yo sacaría honestamente de mi valoración el tema de la confiabilidad, sobre todo porque también no me atrevería a hablar por otros, o sea, hacer una generalización. ¿Confía la gente? No lo sé. Digo, yo pues en algunos aspectos sí creo que puede ser creíble, veámoslo así, ser creíble, y en otros francamente creo que está quedando a deber tantito, ¿no? Pero al final el poder del que hablas en tu columna está basado en la confianza que la gente, que el pueblo bueno tiene, al menos. Sí. Aunque el pueblo bueno no son todos los mexicanos, según esto también. Yo creo que la categorización de pueblo bueno y pueblo malo que él ha presentado en sus mañaneras, en distintas formas, también ha sido interpretada de una manera maniquea. Es decir, porque de pronto también habla de hay buenos empresarios, hay buenos hay buenos de todo, hay buenos en todos lados. O sea, menos periodistas. No, también ha hablado de periodistas, Pero no de los buenos. Pues mira, yo en ese terreno pues sí tengo desde luego mis reservas, ¿no? O sea, para mí una tarea personal ha sido precisamente criticar el periodismo, aunque me haya dedicado mucho tiempo a esto. ¿Por qué? Porque sí me parece que hay mucha consigna, que el periodismo no está queriendo hacer un análisis de sí mismo, que no está reconociendo que hay cosas que le movieron, cosas que le quitaron, cosas que ya estaban muy establecidas. Entonces hay una incomodidad genuina porque afectó intereses, pero más allá de eso, como que no hay tampoco una autorreflexión desde dónde estoy criticando al poder, porque Oye, además… Espérame, perdón, pues si puedo interrumpir. Sí, claro. Mira, dos cosas. Uno, no creo que pueda haber una interpretación maniquea a una frase maniquea, que es en sí mismo maniqueo. La definición del maniqueísmo es la dicotomía, buenos y malos. Y la otra, Arturo, ese ejercicio de autocrítica que se exige a los medios de comunicación, por ejemplo, que no creo que sean los únicos actores que estén aportando ideas.
Digo, menos en una época en la que ya cualquiera que tiene acceso a esto ya, pues ya es periodista, ¿no? No le puedes pedir autocrítica, autorreflexión a un sector cuando no la hay desde el poder público. Yo sé que es increíblemente complicado que un político se autocritique, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Digo, todos tienen sus pecados. Yo nunca he visto un presidente de Estados Unidos, de Francia, un primer ministro inglés diciendo he pecado. Y creo que no lo hemos hecho bien. Es muy difícil, y en México menos. Pero la visión de castigar la disidencia, esa es la parte de ser intolerante a la disidencia y expresar esa intolerancia a la disidencia a partir de argumentos generalizantes. Te voy a decir uno que lo acabas de mencionar. Sí, eso es claro, los regímenes priistas, prianistas, panistas, pues encumbraron, llenaron de dinero público a comunicadores, a medios de comunicación, eso lo sabemos todos, y hablaban bien de ellos. Y lo que decimos es, lo que oímos que dicen es, como ya no se les da, ahora critican. Bueno, ese es grosso modo el argumento. Pero entonces quiere decir que absolutamente todas las críticas que se puedan hacer a un régimen están infundadas porque tienen su origen en ese punto. Y yo quisiera disentir de esa perspectiva. Sí, estoy absolutamente convencido, debe haber un amplio sector de comunicadores que deben tener un nivel de resentimiento en niveles increíbles y que están esperando ver si se le mueve un cabello al presidente para decir está despeinado, ni se peina. Pero sí creo que hay otros, muchos, que emplazan argumentos que pudieran tener algún sustento, pero no merecen por parte del presidente una respuesta, sino lo que reciben es un denuesto, es una crítica que lo que delata es algo de lo que, que me prometió que no iba a pasar, intolerancia, que iba a haber apertura. Bueno, ahí yo sí disiento de la perspectiva, porque yo lo que leo, lo que escucho, lo que veo diariamente es una cantidad de denuestos hacia el presidente que él responde en la mañana, pero no le quita su chamba a nadie. O sea, es decir, la gente la gente sigue ahí, pero no, yo te voy a decir por qué lo considero importante. Porque a mí mismo me tocó hablar mal de alguien y recibir la llamada. Entonces, en otro tiempo. Claro, en otro tiempo. Y estamos, pues sí, obviamente tenemos que hacer una correlación con otro tiempo. Es decir, de pronto se llega a insultar al presidente y nadie corre ningún peligro por insultar al presidente. Y en realidad lo hacen ya con no sé si es con saña, pero ya lo hacen ya sin una necesidad, sin un compromiso de argumentación. Sí, Arturo, pero mira, el que no corras peligro por hablar mal del presidente en este momento no merece una nota laudatoria. Yo te invitaría a que me dijeras, ¿de qué periodista crítico al régimen el presidente ha hablado? Ya no digas bien, simplemente no lo ha insultado. Y sí, entiendo que se vivieron tiempos en México, desde que el triunfo del PNR y el PRI y todo eso, en donde, olvídate, lo vivimos, hablar mal, olvídate el presidente, de un funcionario. En algunos casos podía ser una sentencia a muerte. Estoy de acuerdo con eso, pero el hecho de que no lo hagan ya, no nos sintamos, yo ahorita lo digo y tengo que reconocerlo, ahorita quizás no te esté expresando una opinión muy favorable a como al estado de las cosas, pero no me siento en riesgo, no me siento en peligro, no tengo la percepción de que voy a salir de aquí, me van a balacear o me van a detener, ¿no? Aun cuando en Veracruz hay algunas cosas que están pasando que son medias extrañas.
en ese rubro. Sin embargo, no creo que eso particularmente merezca una nota laudatoria. Ahora, sí hay comunicadores, personas en lo individual, comunicadores o no. ¿Qué es un periodista hoy en día? Ya no se puede saber, pero bueno, que expresa cosas que son francamente execrables, infundadas. El que se hayan metido, por ejemplo, con la familia del presidente de la República, ¿no? Con su hijo. Con su hijo, es execrable, censurable. Pero el hecho de que no hayan esas personas que han hecho eso de manera irresponsable, de manera que no hayan terminado en la cárcel o muertos, no me parece honestamente que merezca una estrella, ¿no? No, pero además no estoy hablando de esos, estoy hablando de aquellos que sí te presentan un argumento, que dicen, oiga señor, usted dice A, B, C, pero nosotros sabemos que X, Y, Z. Y entonces la respuesta se vuelve, tengo otros datos. Entonces, el gobierno de los otros datos, pues bueno, hasta ahí te la paso. El problema es que cuando se despliegan desde un púlpito, que además pagamos nosotros, en las mañaneras, una serie de argumentos ad hominem, esto es, hacia la persona. ¿Con qué autoridad moral vienes a decir eso? Si tú eras un privilegiado. Que no es que, bueno, pues si lo era o no lo era, bueno, pues ya la historia lo juzgará. Eso además está estrechamente vinculado con el nivel de credibilidad que también puede tener el otro individuo. Al final se vuelve una lucha de credibilidades. La credibilidad del presidente contra la credibilidad de Lore de Mola, por ejemplo. Nada más que hay algunos matices. No es servidor público, usted sí. No toma del erario su salario, usted sí. Sí, en fin. Pero yo creo que también tenemos una visión, una perspectiva de que el presidente, y lo comentábamos antes del programa, cuando se reía en público, cuando hacía la serie de cosas que hace este presidente, que bueno, en algún momento dijo adiós a la parafernalia del poder, ¿no? Que es toda la solemnidad, todo lo que no se puede contestar. Yo creo que en este sentido es muy importante que el hombre se para 3 horas frente a las preguntas, otros que no le hacen preguntas a modo y que le preguntan y le hacen cuestionamientos severos, y regularmente cuando le hacen cuestionamientos severos ahí, si él conoce la información, la responde. Si no, dice, mañana va a hablar el secretario, mañana va a hablar el fulanito de tal, le van a dar respuesta, le van a dar, etcétera. Creo que en ese sentido no solo es un recibir la crítica, sino es tomar una acción ante una crítica o un cuestionamiento puntual. Siento que más su confrontación va con la opinión, o sea, con la opinión de Loret de Mola, de Riva Palacio, de una serie de analistas, expertos que tienen evidentemente una agenda personal y que normalmente la están mostrando a veces al unísono. O sea, de pronto uno lee una columna, lee otra columna, lee otra columna y todos están hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Ahora se me olvidó la figura, cómo la manejan, pero es como un vuelo al mismo tiempo, ¿no? Todos hablando de lo mismo, todos planteando un problema del mismo modo. Y entonces a mí me parece que para una persona tan capaz políticamente como López Obrador, pues se da cuenta de que hay una agenda y regularmente reacciona a esa agenda. Por otro lado, siento que no tiene el presidente por qué ser una persona que se calle. Es decir, de pronto le quieren aplicar también la mordaza al presidente, me parece absurdo. Y a final de cuentas también sus opiniones creo que las podemos ir normalizando, porque podemos perdernos mucho tiempo acerca de sus opiniones, pero regresando a la pregunta inicial sobre lo confiable o no, ¿sí? O sea, por ejemplo, dice, inauguro el aeropuerto Felipe Ángeles en tal fecha y lo inaugura, ¿no? Dice, inauguro el tren, o lo voy a inaugurar el Tren Maya en diciembre, y seguramente lo va a inaugurar. Es decir,
y dice no voy a pedir deuda y no la pide, eso no quiere decir que no se haya incrementado. Pero también, si me permiten, tampoco, bueno, quería platicar de esas obras insignia un poquito, ¿no? Sí. Sí inaugura un aeropuerto, inauguró la refinería, Dos Bocas. Pero se dijo muy claramente que entraba en periodo de pruebas de 6 a 8 meses. Inauguró. Sí. Y la entrega, ¿no? Y a mí me da la impresión de repente como lector, hace un buen rato que me obligué a ya no ver mañaneras porque sí me resultaba mucho tiempo en la mañana, ¿no? Pero al final de cuentas está forzando a la población a ubicar como más importante cuánto gana un periodista, o como más importante cuál es desde el punto de vista de la Oficina de Comunicación Social y de una señorita ahí, son las mentiras de la semana, que los miles de millones de dólares que se han gastado en obras ya inauguradas, que nada más no dan nada, pues, ni pretenden dejar nada, de acuerdo a los analistas. Bueno, yo ahí sí, o sea, difiero por a mí completo. lo que me preocupa un poco es eso, o sea, es más importante discutir o es más importante presentar a los que están en desacuerdo conmigo porque son adversarios del régimen, ¿sí?, a los que están en desacuerdo con las obras que estamos proyectando, porque los análisis, los estudios y las proyecciones dicen que pueden ser obras suntuosas y que no van a dar absolutamente nada. O sea, escondo un poquito la realidad para hablar de un pleito, ¿no? Pero ¿sí? yo ahí preguntaría, ¿qué análisis? Porque, o sea, sinceramente, por ejemplo, te puedo decir, del tema ambiental, no es que sea yo un experto, pero algo conozco, ¿no? Y se ha criticado al Tren Maya porque va a causar una devastación, o ya la está causando, o ya la causó. Cuando dijo que no iba a tirar ni un árbol, o sea, ese es el conflicto que yo veo entre el decir Y te presento otro de más, el exigir transparencia a los adversarios que no están en el servicio público. O sea, ¿cuánto gana Loret de Mola? Bueno, lo que gane. Sin embargo, tienes, francamente, yo lo veo así, te lo digo desde una perspectiva de alguien a quien le gusta la idea de la transparencia. Sellen por favor la información en relación con esto. Yo sí quiero saber cuánto cuesta. Yo sí quiero saber, sí quise saber. Yo estoy de acuerdo con ese punto. Y yo creo que la razón de fondo de declararlo de seguridad nacional no era no informar, sino ¿no? ¿De veras crees que era de seguridad nacional? Pues así se planteó. No. O sea, así se planteó. ¿De veras? Aquí la pregunta es, ¿de veras crees que lo que haya costado, lo que está costando el Tren Maya, lo que costaron las vacunas, cuántas vacunas se compraron, a quiénes se compraron, etcétera, lo que está costando el Tren Maya, son temas de seguridad nacional? Bueno, yo creo que ahí tendríamos que entrar a la definición de ya seguridad existe nacional. la definición. No, por eso. Y la Suprema Corte no estuvo de acuerdo. Y ya lo sabíamos todos desde lo que iba a pasar. Entonces, a ver, no les gusta la transparencia, punto. Pues mira, yo insisto, vuelvo a diferir porque yo creo que la información… O sea, sí les gusta. Desde mi punto de vista, sí. Lo que no le gusta… Y en eso, a ver, ¿qué es lo que no le gusta? A mí me parece que no le gusta el tipo de organismos que se fundaron, como el INAI, toda esa serie de organismos que se apartaron, digamos, de lo que era el poder público tradicional, la administración pública tradicional, ¿sí? Porque además, digamos que la oposición colocó ahí lo que ahora es la oposición, que no era la oposición, colocó a sus figuras y tenían como un tránsito garantizado, es decir, como Pero a ver, una reserva de esa… A ver, te pregunto, ¿te enteraste del caso Odebrecht? Sí. ¿Te gustó enterarte del caso Odebrecht? Sí, claro. ¿Te gustó enterarte del caso de la estafa maestra? Por supuesto. ¿Te gustó haber podido enterarte de la Casa Blanca, de la mujer de Peña Nieto? Bueno, fíjate que todos esos casos, por citar algunos, el andamiaje
de la información a través de la cual se construyeron los reportajes, todo eso, que pudo visibilizar casos de corrupción brutales, dolorosísimos para la sociedad mexicana y costosísimos para regímenes priistas y panistas. Todo eso se pudo acceder a esa información porque lo forzó el INAI. Ahora, sí me parece significativo algo. ¿Lo forzó el INAI y lo publicaron los medios? Sí, claro, y lo publicaron los medios. Ahora, sí me parece significativo que, bueno, cuando se trata de visibilizar, cuando se trató de visibilizar Odebrecht, la Casa Blanca de la Gaviota, la estafa maestra, muy bien, nos gusta mucho la transparencia, pero cuando se trató, hay un punto aquí muy importante, cuando se trató de saber y averiguar qué estaba pasando con Segalmex, se selló la información. Que ya lo detuvieron, ¿no? Sí, o sea, bueno, hay detenidos en el caso, ¿no? O sea, no. Ovalle sigue libre, ¿eh? Bueno, ok. Pero digo, lo cambiaron de puesto, pero es como cuando a un cura pederasta lo cambias de parroquia. No. Sí hay detenidos, pero Ovalle sigue siendo consentido. Yo no estoy diciendo que en ese terreno la justicia alcanzó a quien tenga que alcanzar. Me parece que. Pero es la Fiscalía General de la República la que tendría que estar investigando Ovalle. Sin duda alguna. Ahí y yo creo que la Fiscalía General de la República no tiene defensa. O sea, sí me parece que la Fiscalía General de la República ha hecho un papel terrible. Y la separas la voluntad de Gertz Manero de la voluntad presidencial. Totalmente. Respeto el punto de vista, respetuosamente no lo comparto. Yo creo que yo estoy convencido. De que es autónomo Gertz Manero. Yo estoy convencido que es tan autónomo que no le sirve al presidente. Tan autónomo que absolvió a su hermano. No sé, yo no creo que lo haya absuelto. No, sí lo absolvió. Sí, pero él no lo puede absolver, él no es un juez. No, lo absolvió en el sentido de que dijo carpeteen esto y se acabó, vamos, en sentido figurado, podemos entrar a tecnicismo legal. Por supuesto. Pero bueno, sé que podemos de facto lo absolvió, entonces. Yo regresaría a utilizar 3 minutos más a la primera de 7 preguntas que traía yo para este programa. Perfecto. Y que al final de cuentas 7 horas nos quedan 3 minutos de programa. Mezcal, sí, por supuesto. Pásanos el mezcal para. Es que esto no se puede. Pero explícale a tu público, por favor, que este vaso no es gratuito. ¿Qué les explico? Yo al final de cuentas lo que les puedo decir es que inicié diciendo en torno de una mesa del estudio, ¿no? Si eres tan amable. Agua del sol. La idea de preguntar primero si era confiable era para pasar a otras preguntas o a otra en particular que bueno, ya no tiene ningún sentido, pero que los invito a que pudiéramos retomarla en un programa posterior, ¿sí? Posterior y igualito. A mí me da la impresión por favor, de no que quiero ser el único de ninguna manera. Me da la impresión de que vamos a dejar pendiente la respuesta, o ayúdenme a contestarla brevemente. Para tu gusto es confiable. Sí. Como persona. Sí. Yo no hablo de la persona solamente, Arturo. O sea, la persona tiene que sujetar sus propias convicciones de repente a lo que ya representa. Esa impresión también me da. O sea, yo prometo, juro, ¿cómo dicen? Yo protesto guardar y hacer guardar. Y hacer guardar. Y la persona puede decir, a mí no me vengan con que la ley es la ley, pero el presidente protestó cumplir la ley. Sí. ¿Sí me explico? O sea, es diferente. O sea, como persona puede ser muy confiable. Hasta simpático. Como presidente lo es. Esa es la pregunta, ¿sí? Si era confiable o no. Hasta ahora, para explicar que tú piensas que sí, tú tienes todavía tus dudas al respecto. No, más bien tengo reservas en algunos puntos, nada más. O sea, voy a retomar algo que platicábamos la vez pasada. Yo
ahora que lo mencionaban, si será Andrés Manuel López Obrador el presidente más poderoso que ha tenido México, no lo sé. Yo siempre he situado mentalmente que ese ha sido Juárez, ¿no? Pero no, lo que sí creo es que es el político más eficiente que ha tenido México. Pues yo creo que en el breve tiempo que va del siglo XXI y si me apuras, en una buena parte del siglo XX, como político es increíblemente eficiente. Claro. Pero ojo, yo aspiraría como ciudadano, a pasar de un régimen que sea más de resultados que de argumentos. Claro. ¿No? Uh-huh. Y yo creo que es perfectamente válido el que desee, a ver, vamos a revisar tema por tema, cómo estamos, qué avances hubo, etcétera. Esa cuestión esa idea de la transformación, digo, me pareció excelente, insuperable, fue insuperable como tema para una campaña, ¿ya? Uh-huh. Pero yo lo que veo es que el presidente sigue en campaña. Claro, porque yo creo que él está totalmente consciente de que una transformación no se realiza en 6 años y él necesita darle continuidad a esa transformación, y su manera de hacer política es evidente que es en campaña. Es decir, él lo que logró, la comunicación, el contacto con la gente, aprendió a establecerlo en campaña. Él se ha mantenido en campaña sin lugar a dudas. Mira, Arturo, tienen que despedir, ¿cómo se llama este hombre que es el vocero? A Jesús Ramírez. Tienen que despedir a Chucho y contratarte a ti, porque mira, la interpreta. Gracias, hombre. No, por favor, véanlo, por presidente, favor. Digo, considérelo. Mira, sí, ahí te va. Estoy absolutamente de acuerdo contigo nada más en el punto en el que una transformación no se construye en 6 años. Todos sabíamos que tiene que ser un proyecto que quizás tome 50 años, no lo sé. Claro. Nada más que el punto para mí es que, bueno, ya me vendiste y yo la compré, la idea de la transformación en 2018, y la compré completita. Uh-huh. ¿No? Vale, ya estás gobernando. Bueno, sigo yendo el tema de la transformación, pero he estado yendo 5 años, lugares comunes. México se está transformando, somos distintos, no somos iguales, por ende. Esa idea de situar, por ejemplo, el fenómeno de la corrupción, uh-huh, topológicamente en otro lugar, temporalmente en otro tiempo, y hacer de lado fenómenos como la corrupción, que sigue existiendo, a menos que tú me digas que ya también se acabó. No. Mire, bueno, el presidente dijo que ya se había acabado. Yo entiendo que el presidente necesita hacer una comunicación política y tiene que dar una idea de convicción respecto de ello. Sí creo que podría uno meterse desde luego a los datos duros, etcétera, etcétera. Creo que hay cosas que... Esos son los resultados. Claro. Y en los resultados, precisamente, creo que hay cosas que evidencian que efectivamente se ha avanzado mucho en el combate a la corrupción. Y te pongo 2 ejemplos. Previo a que... Es más, en campaña electoral. ¿Qué decían los analistas? No alcanza para sus programas sociales, no alcanza para sus obras faraónicas, no alcanza, correcto. El caso es que no solo ha alcanzado, sino que, por ejemplo... No lo sé, porque no me han dicho, me sellaron la información. No, yo creo que esa información sí está bastante a la mano, están los padrones, están las cosas, es decir, los programas sociales además están a la vista, o sea, no es tanto de que se tenga uno que meter al documento, el documento podría incluso estar falseado, pero la realidad está ahí. Es decir, uno tiene a la abuelita, uno tiene al no sé cuánto, y sabe uno que están recibiendo su pensión, que están recibiendo su ayuda, que están recibiendo, etcétera. Yo creo que hay
bastantes elementos tangibles de una transformación y te voy a decir cuál es, desde mi punto de vista, un elemento fundamental de la transformación, que lo planteé precisamente en una de las columnas. Todo el mundo lo llama polarización y para mí no es que la niegue, no es que diga no estamos polarizados, pero yo prefiero interpretarla como politización. La gente está muy metida en la política, a veces desde perspectivas muy básicas, pero no importa. Era muy importante que la gente se jalara y se interesara por la cosa pública. Había un desinterés, la política no importa, que la hagan los políticos. Yo siento que ese es, por mencionar, solo un cambio patente. Pero mira, es el mismo, por ejemplo, es el mismo argumento en pro y a favor, por ejemplo, de la guerra. La guerra, las guerras que ha tenido el mundo han exaltado los nacionalismos. El nacionalismo en sí no es malo, creo yo, ¿va? Una de las maneras en que Hitler justificó la Segunda Guerra Mundial es que dice, unificamos al pueblo alemán. Digo, pero fue un costo muy alto. Yo creo que la politización, el que la política permee en todas las capas de la sociedad, es bueno en la medida en que tengas un pueblo interesado en la cosa pública, que no sea indiferente en la cosa pública, en que no tenga ciudadanos a los que digan, pues a mí me vale madre, ¿puedo decirlo así? No sé. Me vale madre, ¿quién es el alcalde? Hay gente que no sabe ni quién es el presidente municipal. Bueno, por lo menos, pero yo me pregunto si vale el costo de la polarización. O sea, la politización es un beneficio colateral, ¿ya? Uh-huh. Pero además la otra, fíjate, un día yo amanecí hace tiempo, en 2018, cuando fue el día de las elecciones, diciendo, soy ciudadano y quiero ir a votar. Y voy a ir a votar y todo se lo di a Morena y al presidente López Obrador. Bueno, pero en enero del 2019, antes, me entero que ya no soy ciudadano, ahora soy pueblo. Entonces yo lo veo así, pueblo, ciudadano. O sea, si hay un nivel, si hay que hacer una distinción. Yo creo en la sociocracia, esto es, creo en el gobierno de la sociedad. Y fíjate que Morena lo estaba haciendo de manera interesante, por ejemplo, cuando salió la Constitución de la Ciudad de México, que ya era un gobierno, eran ellos. Uh-huh. Esa Constitución, como modelo de constitución sociocrática, fíjate que causó una muy, muy buena impresión en juristas, en sociólogos, en políticos, en fin. Y dije yo, bueno, pues si el modelo de transformación que me están planteando da como resultado, por ejemplo, una constitución como la que hicieron para la Ciudad de México, modernísima, es la constitución más moderna de México, la constitución local más moderna de México, por supuesto que eso quiero. Pero te puedo dar una lista completa de cosas en donde digo, espérame tantito, eso no fue. También hay quienes opinan, y en estos días se ha soltado que efectivamente yo coincido con los dos. O sea, sí ha habido más interés por cuestiones de la política, pero no nos fuimos al 55% de votación en el Estado de México, ¿no? O sea, sigue habiendo 45% de la población que dejó de participar en una elección que tiene que ver también con la actividad política y que podría, el aumento en el número o en el índice de votación pudiera ser resultado de una mayor participación o no. O sea, no se vio en ese momento. No, me parece que es una reflexión interesante porque podría reflejar que hay un mayor interés. Sin embargo, me parece un indicador interesante. No creo que se explique por sí mismo. No. ¿Sí? En eso pues además había dos candidatos. Pero al final, exacto, ¿no? Al final pudiéramos estar hablando de ese tema también. Porque el panista no tenía mucho para votar
por un priista, o sea, porque aunque ellos se prefiero no votar. Mira, es que los logotipos. Cuando hay melón o sandía, la gente va menos. Que en eso coincido con él. Bueno, la otra es que están hablando de la degradación de la política. O sea, tú hablas del pueblo y yo antes me sentía ciudadano y de repente los aspirantes vuelven a ser corcholatas y nos traen en un tema pues que degrada un poquito también. Pero ahí también el tema de las corcholatas se lo han tomado demasiado a pecho, ¿no? Y mira, o sea, explicó la historia y dijo, habló del gobernador de Tabasco, Rovirosa Aguade. Explicó la historia y dijo, y entonces es una corcholata. Y hizo una alegoría y dijo, entonces estamos hablando como de una corcholata. No dijo, les voy a echar a mis corcholatas. Institucionalizó el corcholateo como la aspiración a la presidencia, ¿no? O sea, pero lo sustituimos corcholata por tapado. Y es parte de no saber. Nada, o sea, nada, a ver, fíjate qué interesante lo que dices. Finalmente nada más cambiamos el Claro. Ya no es el tapadismo, es el corcholateo. Ya no es tapado, es corcholata. Pues. Sí, pero como parte de la transformación. Pero la corcholata está sujeta al escrutinio. Ahí está Claudia Sheinbaum. Bueno, yo he querido poner orden, sobre todo en el ahí tiempo. Está porque Marcelo Ebrard, ahí voy. Ahí está Marcelo Ebrard, ahí está Dan Augusto. Están bajo el ojo. No están tapados. No. Digo, a ver, miren directamente a esa cámara. Vamos a hacer una breve pausa de 4 días y regresamos, porque no podemos dedicar tanto tiempo a este programa. Perfecto. ¿Saben cuál es nuestro problema? El problema son las baterías de las cámaras. ¿Sí? Nuestro problema es haberlos invitado. Pero miren, esto se queda como está, seguimos platicando. Yo les agradezco mucho el que nos hayan acompañado en estos minutos de plática, de diálogo. Arturo, qué gusto escucharte. No, gracias. Gracias, ¿qué te puedo decir, Juan José estar Llanes? Arturo, entonces, poder platicar en este espacio y ojalá no sea la última vez, quién sabe. Hagamos votos. Estamos de acuerdo en que hacemos una pausa y continuamos después de unos días de asueto. Claro, ¿sí? Claro. Muchas gracias.